libros, por un lado, libros históricos, poéticos, hay varios tipos de libros. El que vamos a hablar hoy es un libro considerado como un libro profético. Digamos, su esencia principal es las profecías. Y profecías que se iban a cumplir en este tiempo que estamos viviendo nosotros. A través de una serie de estudios y un montón de cosas se confirma clarito de que todas esas profecías que fueron escritas en el libro de Daniel, que vamos a hablar del libro de Daniel, las profecías que da este profeta no solo arrancaban para el tiempo presente del mismo, estamos hablando de cerca de 600 años antes de Cristo, sino que iban a decantar en nuestro tiempo. Y por eso es necesario estudiarlo y aprenderlo y saber cuál es el final de esas profecías. Porque así estamos, si Dios nos la da, es porque nos está adelantando un final que nosotros tenemos que saber. Y eso es para varios motivos, como siempre decimos, para saber claramente, permanentemente, que es Dios el que tiene el control, de que nada pasa sin su consentimiento, ¿sí? Y para fortalecer, por supuesto, nuestra fe. El tema es así, déjenme hablar un poquito de contexto para que sepan lo que vamos a leer. El rey Nabucodonosor, que tuvo un imperio mundial, el rey de Babilonia, ¿sí? Babilonia la conocida históricamente, tuvo un sueño, y él ese sueño lo perturbó. Entonces mandó a llamar a todos los sabios, todos los adivinos y profetas, y todo lo que andaba por ahí, para que le interpretara el sueño. Entonces vinieron todos y dijeron, bueno, contanos el sueño y te lo vamos a interpretar. Y él hizo un desafío gigante y dijo, no, yo no voy a contar nada. El que realmente sabe me va a decir qué es lo que soñé y la interpretación del sueño, ¿sí? Y dijo, y agregó, si no lo hacen, los mato a todos. Así nomás. Así nomás. Mal carácter. Entonces, sí. Y era el rey del mundo en ese momento. Entonces él tenía que complacer todo lo que él se decía. Ahora, ¿qué pasó? Entre toda esa gente, ¿sí? Babilonia había llevado como cautivo al pueblo de Israel. No sé si se acuerdan, lo hemos leído varias veces eso. Y entre todos esos estaba Daniel, ¿sí? Entre todos los que estaban cautivos ahí, Daniel estaba junto con 13 personas más, que si se acuerdan, hablamos de él cuando hablamos que los metió dentro del horno de fuego. Había una cuarta persona que era un ángel que las acompañaba. Si se acuerdan, esto fue hace como 2 domingos atrás, hablamos de eso más o menos. Hablando de las pruebas que pasamos todos. Y que el Señor siempre nos acompaña en todo momento. Ese mismo Daniel es el que va a hablar ahora y le dice, Daniel habla con estas tres personas y dice, pongámonos a orar y busquemos que Dios nos revele ese sueño, ¿sí? Y capítulos anteriores, capítulo 1 y todo lo demás, usted va a notar que la vida de Daniel, junto con estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, estas tres personas, eran gente no solo de oración, sino que se cuidaban hasta aún de lo que comían. Dice que hasta no comían de la comida del rey, porque ellos estaban en una posición privilegiada por sus conocimientos, eran gente muy preparados de ellos, y aparte tenían a Dios de su lado, ¿sí? Pero es como que decir que vivían de oración y ayuno, ¿sí? No eran cristianos tibios, sino eran bien metidos en las cosas de Dios. Entonces se ponen a orar y Dios les revela el sueño, que nadie lo sabía, ¿sí? Hasta el momento, y la interpretación del sueño. Lo tremendo de esto es que la profecía o el sueño, cuando se interpreta, resulta ser una profecía, es decir, algo que estaba pasando en ese momento y que iba a seguir pasando en el futuro. Hasta ahí, ese es el contexto. Acá habla Daniel en el versículo 17 y dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Estos son los tres personajes que acompañan a Daniel, ¿sí? Dice, 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, ¿sí? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ahí vamos a saltar al versículo 27. Acá ya Daniel está hablando al rey el sueño. Entonces le dice, Daniel respondió delante del rey,
diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Sí? Nosotros sabemos que la Biblia dice postreros días, está diciendo el tiempo que estamos viviendo nosotros. Acuérdense de eso. Y dice: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y arranca: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Es decir, el rey quería saber qué es lo que iba a pasar en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que iba a pasar. ¿Sí? Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. A medida que leo, traten de visualizar ustedes lo que leemos, ¿no? Dice: tú, oh rey, veías una gran imagen. Esta imagen o estatua, ¿sí?, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y la estatua tenía la cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, ¿sí?, y su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Cuando acá dice que una piedra cortada no con mano, se refiere a que era algo divino, ¿sí?, de parte de Dios. Y dice: e hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido, y lo desmenuzó. Es decir, cuando cayó esa piedra que vino desde el cielo, destruyó todo, ¿sí? Entonces dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, todo. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él, iremos en presencia del rey. ¿Sí? De acá viene cuando se revela el significado. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Es decir, el poder de Nabucodonosor era totalmente terrible y dado por Dios, ¿sí?, a nivel mundial. El reino de Babilonia, ustedes habrán visto películas de guerreros, todo más, siempre están en contexto de esta Babilonia, siempre aparece, ¿no? Y dice: él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, de esa estatua, el reino de Nabucodonosor está representado en la cabeza, ¿sí?, de oro. Dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Hasta ese momento no se sabe quién era, no se sabe ni quién iba a ser, ¿sí? Ahora dice: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Y va a ser un reino terrible, el cuarto, que no va a quedar nada. Dice, versículo 41, y lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es decir, después de ese reino que iba a ser terrible, se iba a levantar finalmente un último reino que nunca más iba a ser destruido,
dice, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hasta acá. La primera pregunta que nosotros nos hacemos, acá ya vimos, bueno, que empezó a describirlo, ¿no? Habla de figura, de una estatua, y después describe cada parte de esa estatua que eran reinos, ¿sí? Y que estaban por venir, en lo por venir. Supongamos que en esa época Dios quiere revelarnos a nosotros hoy en día, y en aquella época tenían que explicar la palabra que hoy nosotros conocemos como por tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, en aquella época, ¿cómo hace una persona con el conocimiento, esa cultura y su mínimo conocimiento para explicar qué iba a ser una computadora hoy en día? Literalmente no podría. Cuando se habla de tecnología, de adelantos científicos, hay un montón de cosas que realmente, por obviedad, no se puede transmitir. Entonces, ¿qué usaban? ¿Qué se usaba en ese momento? ¿Qué usaba Dios para que en estos tiempos entendamos lo que estaba pasando y lo que iba a pasar? Usaba figuras, ¿sí? Representativas de algo, que en lo porvenir uno después decía, esto resultó ser esto aquello, esto lo otro. Por eso arranca, en este capítulo 2, arranca con esta estatua y dice, primero explica la primera parte, que es la cabeza. Esta cabeza sos vos, el rey Nabucodonosor, de oro con todo este poder. Ahora después viene otras partes que no te puedo aclarar específicamente quiénes van a ser con nombre y todo, pero te voy a dar las especificaciones, que son estos reinos y con muchas características bien marcadas, que no te va a quedar duda que lo que te estamos diciendo es parte de que se cumplió la profecía. Bueno, ahora los invito a leer, acuérdense de esta imagen, A ver, vamos a una cosa. Denme un segundito, La imagen que vimos recién te corresponde a algo como esto. A ver, ahí. ¿La ven la estatua? Cabeza de oro. Cabeza de oro. Claro, bueno, a la derecha, no le presten atención todavía a las figuras que se ven ahí las bestias y todo eso. Yo quiero que presten atención a la imagen nada más, a la estatua. Cabeza de oro, después viene el pecho y brazos, después viene el vientre, todo. Cada uno separado como establecía la profecía. Esta es más o menos la imagen que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, vamos a leer Apocalipsis 7. Daniel 7, en el mismo libro, pero capítulo 7. Porque estas profecías que estamos viendo ahora son tan importantes que Dios después viene a Daniel mismo, se le aparece otra vez y le habla otra vez de estas profecías que se iban a cumplir a través de estos reinos, ¿sí? Que iban a llegar hasta el día de hoy. ¿Estamos? Entonces, el capítulo 7 es un poquito, son 8 versículos, vamos a leer nada más, pero es necesario leerlos. Lo leemos despacito, total, hasta donde llegamos a la reunión llegamos, pero tienen que saberse bien de memoria esto, si no después al final no lo entienden. Capítulo 7, versículo 1 de Daniel. Dice, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El mar siempre representa a nivel profecías la muchedumbre y el mundo, ¿sí? Todos sus movimientos, ¿sí? Y dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias que vamos a describir ahora las leyó Marisa la vez pasada, ¿sí? Por eso vamos a recalcar un poquito más
lo que dijo ella. No, me acordé. Ya lo leyó. Marixa lo leyó. Claro, entonces vamos a leerlo otra vez para que quede bien fresco. Versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Es decir, estos reinos, ¿sí? Que en un principio estuvimos describiendo en el capítulo 2, ahí ya sabemos que eran reinos, también ya sabemos otra cosa, que van a ser reinos de hombres, ¿sí? Llevados adelante por hombres. Dice versículo 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Por más que use esas figuras, sabemos que eran reinos y llevados adelante por hombres, ¿sí? Dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas, el oso, entre los dientes. Y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio, es decir, fue un imperio con mucho poder. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, ¿sí? Esta es la que quiero recalcar, la cuarta, principalmente, porque tiene que ver con nuestros tiempos. Pero dice, la cuarta bestia, espantosa y terrible, ¿sí? Y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, presten atención a esto, dice que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí, de este cuerno, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Volvemos a recalcar lo mismo de antes. Todo figuras que a medida que iría pasando el tiempo, esas figuras cobrarían sentido. A medida que se iba a ir desarrollando la historia, desde la época de Babilonia hasta nuestros días, todo esto que leímos recién tiene que encajar en algo. Tiene que encajar en alguna parte literal, porque la profecía de la palabra de Dios es exacta. Cuando es una profecía, tenemos que entender que no anda así como, bueno, esto pasémoslo de largo. Se van a asombrar realmente que tanto este capítulo 2 como el capítulo 7 de Daniel describe perfectamente el desarrollo histórico desde Babilonia y por los varios imperios que ahora vamos a ver hasta llegar a nuestros días. Y tiene un significado bien fuerte cuando llega, lo que dice la última profecía, cuando llega a nuestros días, que es lo que va a pasar. Entonces, la primer bestia que leímos en el capítulo de Daniel 7, cuando leímos recién, está representada acá con el león, ¿tá? Con el león con las alas, ¿sí? En 7.4 decía, la primera era como un león y tenía alas. Ya sabemos quién era, ¿sí? ¿Quién era? ¿Quién representa la primera figura que en la estatua representaba la cabeza de oro? Era... el rey. ¿Cómo? ¿El rey? Exacto. Era Nabucodonosor. el rey Nabucodonosor y el imperio de él, Babilonia. ¿Está? Bueno, un profeta contemporáneo de Daniel, o casi contemporáneo, podemos decir así, era Jeremías. Y dice que, en Jeremías, yo se los leo, esto no lo busquen, dice en Jeremías 50, dice, el rey de Babilonia oyó de su fama y sus manos se debilitaron, es decir, era tan la fama y el poder que él tenía, que hasta como que se debilitó. Y dice, la angustia se apoderó de él, dolor como de mujer que da a luz. He aquí que subirá como un león y desde la espesura del Jordán contra el pastizal, bueno, y ahí sigue describiendo. Es decir, subirá como una, ya otro profeta más lo describía con esta figura, ¿sí? Como un león. La segunda figura
la segunda bestia es la de el oso, ¿no? Y el oso ya representa otro imperio. Hasta ese momento, hasta el tiempo de Daniel, no tenían ni idea qué imperio iba a ser este. Pero ese imperio estaba dividido en dos partes. Por eso ahí tiene también una inclinación hacia la derecha la cabeza, porque significaba que uno de esos dos imperios conocidos que ahora lo vamos a revelar, uno era más fuerte que el otro. Y las costillas que tiene en la boca, ustedes siempre que van a ver estas figuras, siempre el oso tiene tres costillas en la boca, que hablaba del poder y de lo sangriento que eran esos reyes, ¿no? ese imperio. Y la tercera, que ahí atrás lo van a ver, es el leopardo. Dice el leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Bueno, y la última de todo, que es la más, digamos, acá tenemos una referencia, más o bien podemos ver un león, un oso, un leopardo, pero la última bestia dice que era tan terrible, tan fea, que no pudo compararla con nada, la llamó bestia, así. Entonces, ya acá tenemos, ya una vez que nombré las bestias, ¿sí? Y la estatua, acá ya podemos decodificar, ¿sí? Realmente en qué periodos de la historia de la humanidad se refería cada uno. Entonces, Daniel, cuando habla Daniel, habla de Babilonia. No sé si ven la cosa del mouse, la flechita del mouse, ¿la ven? Bueno, Babilonia fue 600 años antes de Cristo. En este momento, acá fue donde surge la profecía de Daniel, ¿sí? Y habló, por un lado, de la estatua, ¿sí? Y habló de las bestias. La cabeza de oro sabemos que era Babilonia, ¿sí? Y el rey Nabucodonosor. La segunda es los medo-persas, lo que sería acá la parte de, Los brazos. por un lado el oso, ¿sí? Y dice el oso estaba inclinado sobre uno de los lados mostrando la dualidad de los medos y los persas. ¿Ah? Esto lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 39. Y que representa la plata, ¿no es cierto? Ahí está el significado. Después, Grecia, después de los medos persas, vino Grecia, el imperio de Grecia, ¿sí? En el 331. Ahora, lo asombroso de todo esto es que Daniel lo dijo a través de la palabra de Dios y se fue cumpliendo en forma perfecta. Entonces, ahí en Grecia está representada ahí con el vientre y muslo de cobre, ¿sí? Toda esta parte acá, Sí. ¿cómo se llama? Y estaría el leopardo con las alas, ¿sí? Después de Grecia, vino Roma. Y Roma fue el imperio más, después de los últimos Medo-Persia y Grecia, Roma fue el más fuerte de todos, casi podríamos decirlo, ¿no? De lo más contemporáneo a nosotros. Y empezó en el 168 y terminó 476 después de Cristo, ¿sí? Que tiene que ver, la representación está con las piernas de hierro, ¿tá? Entonces, después dice que en la parte esta de Roma leímos que se dividió en 10 cuernos, ¿sí? Apareció una bestia, ¿sí? La cuarta bestia, con 10 cuernos. Acá tenemos la bestia, ¿no? Representada con los 10 cuernos. Los 10 cuernos tiene una representación también para nosotros, son cuando se divide Roma. Lo que pasa que acá dice los pies de hierro y parte de barro, 10 reinos en el 476 después de Cristo. Esos 10 reinos los leyó Marisa la vez pasada, ¿sí? Y se los pongo acá. No sé si alcanzan a leerlo, yo se los leo igual. Pero estos 10 reinos que se ven acá es cuando se fracciona todo Roma, ¿sí? Y queda dividido en estos 10 reinos. En estos 10 reinos tenemos lo que después termina siendo Inglaterra, los anglosajones, los francos terminarían siendo Francia, los germanos Alemania, ¿sí?
Es decir, todo esto es totalmente comprobable a través de la historia. Lo único que estamos hablando es de historia. Nada más que lo cotejamos con lo bíblico. Después está Portugal, que son los suevos, los visigodos, que es España, burgundios, Suiza, ostrogodos, que fueron destruidos, érulos y los vándalos, que también fueron destruidos. ¿Sí? Ahora, nosotros leemos, dice, la bestia, vamos a poner la bestia para acá. Tenemos ya acá que nosotros dijimos que lo anterior eran gobiernos por hombres, por más que eran representados por bestias, pero eran gobiernos de hombres, lo leímos en los versículos. Sin embargo, este no tiene figura de animal, no tiene figura de nada, una deformación total, no había con qué asemejarlo, simplemente con algo terrible. Esto ténganlo en cuenta para dentro de poquito, para que nos cierre lo que el final, ¿no? Ahora dice que la cuarta bestia dice, la terrible y espantosa, y se encuadra debidamente en la representación del cuarto reino, porque todos eran reinos que venimos hablando. Dice que la Roma, la antigua Roma, representada los dientes de hierro, son las piernas de hierro de la imagen de Daniel, ¿sí? De capítulo 2, versículo 40. Y los 10 cuernos de esta cuarta bestia retrata el quebrantamiento del poder de Roma en las divisiones europeas. Es lo que conocemos francamente hoy en día por lo que es Europa, ¿no? Y la parte occidental. Dice, bueno, entonces, acá ¿están viendo el listado de los 10? Sí. Bueno, si se acuerdan, de los 10 cuernos, dice que brotó uno más pequeño, ¿sí? Que destruyó a 3 cuernos más. Vieron que hay momentos cuando leían parecían trabalengua, ¿no? Porque dice, ¿qué tiene que ver los cuernos? Y bueno, que tiene que encajar en algo de la historia, tiene que ser literal. Y entonces, y en el contexto histórico que se habla, no encajar en los 3 cuernos con cualquier momento de la humanidad. Tiene que haber una correlatividad. Bueno, entonces veníamos, el último imperio romano, y el romano se divide en una cuarta bestia con 10 cuernos, es decir, con 10 imperios, que los acabamos de leer recién. De esos 10 sale un pequeño cuerno, hay que prestar atención ahí, un cuerno que destruye a 3 cuernos. En este caso, los que fíjense que todo prevaleció hasta el día de hoy, 7 cuernos menos 3, que son los ostrogodos, los erulos y los vándalos. Hasta ahí nos siguen. Yo sé que son nombres rarísimos, así que pido perdón por los nombres, que a veces tengo miedo de trabarme. Pero porque Daniel quería saber cuál era ese cuerno de esa bestia que era tan terrible. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Versículo 19, saltemos al 19, porque ya las 4 bestias de las 4 reyes explica ahí, ya lo vimos. Dice, versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Sí? Los demás imperios ya sabemos qué pasó, y ya es historia. Dice, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, como que no perdonaba nada. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, como lo vemos acá en la imagen, boca, que hablaba grandes cosas, ¿sí? Y parecía más grande que sus compañeros. Y versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra todos los santos y los vencía. Bueno. A ver. Es fuerte lo que dice. Ahora, lo único que nos queda es encajar en qué tiempo fue esto, o si está por pasar, o si ya pasó, o qué. ¿Sí? Ya sabemos, en el listado de los 10 reinos que vimos, que ya se cumplió eso, de hecho ya decantó en lo que es Europa hoy en día. Y esos 3 reinos fueron consumidos por uno que prevalece hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a basarnos en la característica para finalmente llegar
a una conclusión de cuál es ese cuerno hoy en día, que se levantó el chiquitito supuesto, que parecía más grande que los demás, por más que era más chiquito. Entonces, dio 4 características. Dijo, tenía ojos de hombre, el cuerno. Hablaba blasfemia. Hacía guerra contra los santos y dice que cambiará los tiempos. Esas 4 características tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, fíjense lo tremendo del Espíritu Santo, que el tiempo de Daniel fueron casi 600 años antes del nacimiento de Cristo. La profecía que vamos a leer ahora, de Apocalipsis capítulo 13, la escribe el apóstol Juan, ¿sí? Y el apóstol Juan fue después de Cristo, es decir, en el contexto del Cristo, y fue el último apóstol que quedó. Entonces, pero cuando la leamos, van a ver que Daniel 7 y Apocalipsis 13 son iguales, son exactamente iguales. Ahí viene lo asombroso. Bueno, entonces, dice, habla como título las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es una visión que tiene, ¿no? Por supuesto. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Ya sacó la primera bestia? Bueno, dice, y sus pies como de oso, y una boca como boca de león. Acá, en vez de tener las 4 bestias separadas, las metió las 4 en una sola, como que comprimió, lo redujo, ¿no? Dice, y el dragón, ahí podríamos decir que la 4ª bestia, que la que hasta ellos no conocían lo que era un dragón. Entonces el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Presten atención a esto. Una herida de muerte en la cabeza, pero fue sanada. Y se maravilló toda la tierra. Es decir, era un imperio, se hablando de un imperio que era mundialmente conocido. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia. El cuerno, habíamos dicho que tenía una boca, tenía ojos y hablaba, ¿sí? Y acá está diciendo más específico, hablaba blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar, presten atención a este número, 42 meses. ¿Sí? Ahora vamos a ver si la Biblia realmente es exacta o no, porque está hablando acá de algo que todavía no pasó, y se anima a decir 42 meses, tiene un número. Entonces dice, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar en su nombre, en su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemia contra Dios, y se puso, dice tabernáculo, es que se puso en el lugar de Dios, en el tabernáculo. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Qué vimos antes? Algo parecido, ¿no? Dice, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, vamos a poner esto otra vez, acá. Ahí están los 10 reinos, ¿sí? Repito, Daniel 7:8 dice, cuando nació ese cuerno, el cuerno que a nosotros nos interesa saber qué es, dice que ese cuerno arrancó a 3 reinos, que ya los vimos. Son el número 8, el 9 y el 10, que está ahí. Ahora, la historia continúa. Entonces, vamos a buscar literalmente qué parte de la historia está hablando acá, de la humanidad. Este Daniel capítulo 7, versículo 8, dice, apareció una persona
esto es historia, lo que voy a hablar ahora, así que presten atención a mí y si quieren pueden ver el listado. Dice Odoacro, ¿sí? Siempre con esos nombres raros. Odoacro era rey de Érulos. ¿A dónde estás leyendo esto? Érulos acá, los Érulos, el número 9. ¿Sí? Ah, Bueno, Odoacro era rey de los Érulos y fue quien conquistó a Rómulo Augusto. Es decir, ese hombre, Odoacro, le hizo guerra a Roma. Sabíamos que era el anterior reino, ¿no es cierto? Antes que se dividieran 10. Entonces, Odoacro le hace guerra a Roma y le gana y la fracciona en estos 10 reinos. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es historia, lo buscan, lo googlean y aparece así. Y dice, esto fue en el 473, ¿sí? 476 para que tengan una idea. Dice, y Rómulo Augusto fue el último emperador que tuvo Roma. Así que cuando lo vence, lo despacha, lo saca y se queda Oacro gobernando. ¿Sí? Pero duró poquitito él. ¿Por qué? Porque tenía 10 reyes también atrás de él que querían lo mismo, querían gobernar, querían estar sentado ahí. ¿Entienden? Entonces dice que el reinado de Odoacro duró poco, que era el rey de Érulos, como leímos ahí. Dice. Y vino otro que se llama Teodorico. ¿Teodorico quién es? Era el rey de los ostrogodos, perdón. ¿Sí? Fíjense que es el número 8, que ese también fue destruido, pero el rey ese, el rey de los ostrogodos, que se llamaba Teodorico, lo saca al anterior rey. Y quedó Teodorico, que dice que duró un poquito de tiempo también. ¿Sí? Y vienen y lo sacan a patadas. Ahora, ¿quién lo sacó? Dice Clodoveo, que era rey de los francos. ¿Sí? Ahora, acá donde ya empezamos a entrar un poquito más cerca de nuestra era. Dice, el rey de los francos, terminó siendo Francia, los francos, ¿sí? El rey de ese momento, Clodoveo, es el que termina sacando a todos estos, ¿cómo se llama? Al anterior rey, ¿sí? Teodorico. ¿Sí? Y dice que este Clodoveo se convierte al cristianismo. ¿Sí? La esposa le predica, la esposa era cristiana, le habla y él se convierte al cristianismo. Y dice que, ¿qué pasó? Digamos que es un cristianismo medio extraño. ¿Por qué? Porque él empezó a ocupar, tenía esta visión, no solo de imponer el formato del cristianismo que él tenía, sino que aparte tratar de restaurar a Roma otra vez, como era antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice que él empieza a iniciar una guerra, hace una guerra contra todos los que se oponían contra el cristianismo, contra ateos o contra aquellos que decían ser cristianos pero opinaban diferente en otras cosas. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando arrasa finalmente con los ostrogodos, con los érulos y con los vándalos, que son estos 3 reinos que estamos viendo, el 8, 9 y el 10, que fueron destruidos totalmente. Y es ahí, no solo no se conforma con eso, sino que sale al mundo, voy a poner acá, si lo puedo ver un poquito, sale al mundo a hacerle guerra al mundo, a todos los que eran ateos, a todo el que no creía, al que era profano, al que era hereje, y empiezan a atacar y a hacer guerra literal y a matar a todos el que se oponía al cristianismo y a la forma de cristianismo que ellos decían. ¿Cómo se los conoció eso? Como las cruzadas, las famosas cruzadas que todos hemos escuchado en la historia. Sí. Este poder de este personaje, que finalmente fue el que aparece ahora sacando esos 3 imperios y haciendo guerra al resto, dice que este poder inició una persecución de 1260 años, que es lo que había hablado, lo habíamos leído en Daniel, eso, 1260 años, que equivalen a 42 meses proféticos.
Bueno, Claro. eso es lo que duró esa persecución. Fíjense que se cumple en forma literal, literal. Se encaja perfecto los números que dice la Biblia. Y todo esto a cientos de años que se cumpliera. Estamos hablando de Daniel. Bueno, Juan estaba un poquito más cerca, pero Daniel 600 años antes, con una precisión, dijo 1260 años que iba a durar esa persecución. Y dice, y el Apocalipsis que leímos recién iba a durar 42 meses. 42 meses. Entonces, ¿cuál fue el único poder político entre esos 10 que prevaleció? Lo leímos recién, y esta persona se pone con la intención de restaurar Roma y al mismo tiempo empieza a imponer lo que es la religión hasta ese momento cristiana, pero con su propia forma, porque nosotros como cristianos no mandamos a matar a nadie, el que no cree. Entonces, era una locura lo que estaba haciendo. Ahora, dice que ¿cuál fue el único poder político religioso surgido en el seno del cristianismo que promovió la persecución, ¿sí? Por más de 1000 años? Y fue la Iglesia Católica, heredera del antiguo Imperio Romano. Directamente venía de ahí, ¿sí? Ya lo vimos, no hay forma de esquivarlo esto, porque la misma historia te confronta, sale de ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo tendría Roma poder para perseguir al pueblo infiel? Pero ellos llaman pueblo infiel al que capaz que era fiel, ¿sí? Miren un dato curioso. Los 3 cuernos esos que fueron destruidos eran porque ellos creían en eran defensores del arriarismo. ¿Qué es eso? El arriarismo era un sacerdote que se llamaba Arrio, ¿sí? Y ellos creían en la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Este arriarismo era una doctrina que se hablaba en el siglo III, ¿sí? Entonces, pero rechazaban la doctrina de la Trinidad. Y estos 3 reyes, estos 3 reinos que fueron destruidos, que son destruidos por Roma, por este sucesor de Roma, ¿sí? Los destruye porque los consideraba herejes. Los demás prevalecieron porque se adaptaron a lo que ellos decían, ¿sí? Entonces, por eso termina la profecía que decía que salía ese cuerno destruyendo 3, se encaja perfecto en lo que pasó en forma literal, la historia. Por su creencia, fueron considerados herejes y destruidos. El problema es que no solo terminó ahí, sino que después a todos los que eran paganos, a todos los pueblos paganos, todos salieron a destruir con esas famosas cruzadas que hicieron una carnicería. Es histórico esto, no estoy en contra del catolicismo, estoy diciendo historia, que fue una carnicería terrible. Ahora, que duró esa carnicería tal cual lo que decía la profecía. ¿Tá? Ahora, dice, este periodo comenzó en el 535, cuando entró en vigencia el edicto de Justiniano, ¿sí? Dice que otorgó al obispo de Roma el poder legal para perseguir y sentenciar a pena de muerte a los cristianos que no concordaran con la creencia de ellos. Entonces, La libertad. Al finalizar los 1260 años, ¿sí? O 42 meses, como quieran decir ustedes, proféticos, ¿no? Dice, se cumplió la otra parte de la profecía, cuando el jefe de la Iglesia romana perdió su supremacía política. Eso es otra parte de la historia, que lo vamos a ver el miércoles que viene, ¿sí? Ese Justiniano, después búsquenlo porque está ahí en cualquier libro de historia, dice, le da al Papa, y ya para el 538 dice que se persiguió, se mató y exterminó a todos los herejes, y finalmente el Papa
tomó el lugar del César. Entonces, de lo que era antiguamente el Imperio Romano tenía un César. ¿Sí? Entonces, por eso cuando el cuerno trata de... sale el último cuerno, que todavía hasta el día de hoy prevalece, ¿sí? Porque dice que después de ese imperio va a venir el último que va a reinar para siempre. ¿Se acuerdan que leímos recién? Pero antes que venga ese, todavía está permanente este, que se está hablando ahora, y que se sigue desarrollando. Porque el César antiguo de Roma, el César, él se considera como un dios, y su autoridad era lo máximo, ¿sí? Y por ende, cuando es reemplazado por el papado, el Papa también se considera de la misma manera, como la autoridad máxima, ¿sí? No solo a nivel religioso, sino político de todos ellos, ¿cierto? Pero bueno, yo si quieren, no sé, lo digo 2 o 3 características más y vemos hasta dónde llegamos, redondeamos y media, a ver, todavía faltan 2 minutitos. Entonces, veamos la característica de este cuerno, ¿sí? Yo cuando lea las características, ustedes digan, relacionen a qué se parece hoy en día. Y desde hace, porque digamos, estamos hablando de Roma, ya vimos de qué fecha viene, ¿sí? Y se viene desarrollando hasta el día de hoy. Roma está, y siguen los mismos puestos. El Papa está. Los papas siguen hasta el día de hoy también. Y si seguimos con esta línea, entonces, bueno, una característica era que ese cuerno iba a salir de 3. Ese cuerno destruía 3 y iba a quedar él. Eso ya lo confirmamos, hasta dimos el nombre y todo, ¿sí? Que finalmente el que quedó, el rey se llamaba Clodoveo, ¿sí? Rey de los francos. Ese rey se levanta, ¿sí? Y vence a esos 3 que opinaban diferente en la doctrina y todo lo demás, los consume y quedó él. Y a partir de ahí conocemos que después viene todo el papado que le vimos recién. Así que la primera característica encaja perfecto. 3 reyes consumidos por 1. La segunda característica, voy a ir un poquito rápido, habla de que iba a hablar blasfemias. Iba a hablar blasfemias ese cuerno, ¿sí? Porque tenía boca, tenía ojos, ¿sí? Bueno, y por la boca iba a hablar blasfemias. Para saber si hoy en día qué es lo que habla blasfemias, encaja por el lado de lo romano, por decirlo de alguna manera, como estamos hablando ahora. En Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, habla de qué es una blasfemia, ¿sí? Yo se los leo acá, a ver si lo tengo. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Dice, le dijeron, ¿por qué este habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es decir, un concepto de blasfemia es cuando alguien se pone en el lugar de Dios para perdonar pecados a otra persona. Es decir, yo, por ejemplo, digo, perdona a Rosa, te perdono, yo me pongo como Dios y te perdono todos tus pecados. Es decir, ponerme en ese lugar, en el lugar de poder perdonar los pecados a los demás. Bueno, el canon católico, y creo que Marisa lo leyó un poquitito el otro día, el canon católico del Concilio de Trento, que es el más, digamos, el más conocido de todos, que arrancó con lo principal del catolicismo, dice, en la confesión, el sacerdote tiene el poder de perdonar todos los crímenes cometidos desde el bautismo, ¿sí? Porque ellos piensan que el bautismo te saca los pecados, ¿no? Pero bueno, dice, aparte, dice, los destruye, tiene poder para destruir esos pecados, dice, y los convierte en un santo a la persona. Es decir, él tiene el poder para perdonar los pecados, ¿sí? En la confesión, el sacerdote en la confesión. Encaja con lo que es blasfemia. Encaja que viene de Roma. Encaja que hay varias cosas que siguen encajando. Pero esos no son dogmas, ¿no? El sacerdote perdona.
Es la doctrina católica, ¿no? Y ya vimos de dónde viene y que viene encajando, por lo menos viene lo que vemos acá, con lo que estamos viendo, las características de ese cuerno, ¿sí? Y ya vimos que viene de Roma directamente y que asciende de los papados. Seguimos viendo que siguen encajando cosas de la profecía. Blasfemia. Sí. Buscamos qué es blasfemia y encaja perfecto. Blasfemia se entiende por el sacerdote. No tiene poder para perdonar pecado a nadie, ningún hombre, nadie, ¿sí? Pero el canon católico lo enseña, que ellos tienen poder para perdonar a los pecados. En el catecismo, en el libro de catolicismo, en la página 401, dice: la declaración de pecado al sacerdote constituye una parte importante. Es decir, yo tengo que confesarle mis pecados al sacerdote, dice. Se debe confesar hasta el más secreto y el perdón divino vendrá por intermedio o intervención del sacerdote. ¿Sí? Se dan cuenta que, bueno, acá enseña el libro de catolicismo en la página 401. Ernie, ¿puedo agregar una cosita? Sí. Sí, sí. Sobre esto del perdón de pecado. Sí. Nosotros, la Biblia dice que sí, unos con otros tenemos que perdonarnos nuestras ofensas. Eso sí, porque mucha gente dice, ay, no, yo no soy Dios para perdonar. No, no es así. Yo, si un hermano me ofende o yo lo ofendo, tenemos que reconciliarnos y pedirnos perdón. Yo perdono al hermano y el hermano me perdona a mí. Porque yo he escuchado mucha gente decir, no, que lo perdone Dios. No. Si vos tenés un problema con el hermano y estás ofendida, hay que reconciliarse y perdonarse mutuamente. Pero nosotros no tenemos autoridad, ningún ser humano en la tierra, de perdonar pecados. No, bueno, claro. En la doctrina católica, respetable, porque la doctrina de ellos es así, punto. Nosotros no queremos cambiar nada ni forzar nada. Eso es, ellos, pero la tienen de esa manera, hablan de esa manera. Nosotros vemos la palabra de Dios de esta manera, que dice en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ya está. Claro, ya está, ahí está listo, ahí quedó explicado. Pero claro, y dice en 1 Juan 1, dice, si alguien pecó, en el caso de que alguien haya pecado, abogado tenemos en Cristo. es decir, por eso yo no le tengo que pedir perdón a otro ser humano, claro, que no tiene ninguna investidura. No, no solo eso, sino que vos podés pedir perdón, pero la persona tiene... Pero no al ser humano. Que te perdona tus pecados. Claro, eso no tiene base bíblica. Pero volvemos a la bestia. Perdón, pero acá ella no, me parece que no entendiste. A ver. Porque sí, si vos pecaste contra mí, vos me tenés Eso lo entendí. Ah, porque recién no, me parece que no te expresaste así o yo no te entendí bien. Porque no, sí, tenés que perdonar a la persona y dirigirte a la persona y después... No, perfecto. No, lo que yo digo, que si es un pecado que vos lo tenés que confesar porque en tu conciencia te pesa, el único que tiene poder es Jesucristo o Dios. Tal cual. Perfecto. Claro. ¿No es cierto? Sí. Yo no me tengo por qué confesar ante un hombre que capaz ha cometido bajezas peores. Exacto. Claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, vayan sumando estas características si encaja con todo Estoy este tema. sumando, pero vos no me dejás sumar. Dale, contá. Ya vamos por ahí. Pareces el abuelo que no termina el cuento. No, porque tenemos que remarcar bien esto porque después es un tema delicado, ¿sí? Porque no estamos hablando mal del catolicismo. Ustedes fíjense que hoy el 80%, 90% que hablamos fue historia. Así que de ahí no me pueden culpar nada. Y ahora estoy hablando de los cánones católicos, estoy hablando de lo que dice la doctrina católica. Yo no digo ni que está bien ni que está mal ni nada, yo estoy hablando y describiendo, nada más. Después, y que ustedes comparen, ¿sí? Con las profecías que leímos. Entonces, otro tipo de blasfemia, ¿sí? Está expresado en Juan 10, que si los leo así hacemos rápido, ¿sí? Que es cuando uno se hace pasar por Dios. Es decir, no solo yo a vos te digo, te perdono tus pecados, sino que yo me considero como Dios. Y eso ya es peor todavía. Una locura. Claro, dice
en Juan 10:30, dice, está hablando Jesús, ¿no? Dice, yo y el Padre somos uno. Jesús era Dios, no mintió. Entonces dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, ese es otro tipo de blasfemia, cuando alguien se hace pasar por Dios, ¿sí? Bueno, acá viene más delicada la cosa, porque el diccionario eclesiástico católico enseña lo siguiente. El Papa es de tan grande exaltación que no es un mero hombre, no es un hombre cualquiera, dice, sino que es como Dios y sustituto de Dios. Es decir, es una blasfemia. Y sigue con esa línea de lo que describía el cuerno, ¿no? Cuando leímos otro, dice, es de tan grande autoridad que puede modificar, explicar e interpretar las leyes divinas cualquiera sea. Es Dios. No. Bueno, esto lo dice el diccionario eclesiástico católico. Si uno va a la Iglesia Católica y pide el diccionario que tienen ellos, o el librito que ya leímos de catequesis, o piden los cánones de la doctrina, esto está ahí, ¿sí? Bueno, ahora, después apareció un tal Bonifacio VIII, que fue uno de los papas también. Entonces dice, declaramos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. Se pone en lugar del Salvador Jesús. No. Un papa lo dijo esto. Búsquenlo, Bonifacio VIII, lo van a encontrar, lo googlean y está la palabra de él así. Lo voy a anotar. Y después apareció otro que se hacía llamar Janus, un sacerdote, un sacerdote muy conocido, escribió muchos libros, de hecho tiene muchas traducciones él a varios idiomas, y dice que era un sacerdote alemán, y en una de sus obras traducidas, que fue traducida en varios idiomas, habla de la supremacía, ¿sí? Ya habla de que el papado es una supremacía más vasta, y dice que termina diciendo que es como una reencarnación de Cristo mismo, bueno, en cuanto a su autoridad misma. Y por último, hay un formulario, el formulario católico lo piden, así se pide, se llama un acto de fe para los nuevos católicos convertidos al papismo, se llama de esa manera. No sé si estará, hasta el día de hoy lo tendrán, no sé si está bien actualizada la información que tengo. Pero este formulario hablaba de esto, fue elaborado por los jesuitas, que ya viene bastante, ¿no? Dice, el Papa puede, a su voluntad, preservar a las personas del infierno. Como que, bueno, por necesario. ¿Cómo? Dice que el Papa, total. El Papa puede a su voluntad, preservar a las personas del infierno. Todo lo que crea, instituciones, todo lo que hace son, yo lo estoy resumiendo, ¿no? Para no leerlo todo. Todo lo que él hace es santísimo. Y confesamos que él tiene poder de alterar las escrituras, es decir, puede agarrar la Biblia y alterar lo que él quiera. Dice, quitarlas según su conveniencia, porque él es Dios. Confesamos que la Biblia es santa, pero imperfecta. No pasa de ser una letra muerta, salvo que la explique el pontífice. Díganme si eso no es blasfemia. Blasfemia. Perfectamente. Y eso está ocurriendo ahora, porque están quieren cambiar algunos textos de la escritura porque alientan al machismo, ¿no? Como que es machista, entonces quieren cambiar algunos textos donde se ponga de igual a igual a la mujer y al hombre. Bueno, la locura total. Me quedo con una intriga, ¿eh? Hernán, ¿viste las ciudades difíciles, esas últimas 4 ciudades difíciles con nombres tan raros que estaban ahí cuando nombraste las 10? Las últimas 3. ¿Las ciudades? Sí, ¿te acordás? Las ciudades Ostregodos,
érulos y vándalos. No, no son ciudades, Bueno. son reinos, son Son reinos. reinos. Es decir, la cabeza de la bestia le salen 10 cuernos. Cada uno de esos cuernos son reinos, ¿sí? Que después terminaron siendo lo que hoy conocemos Europa en sí. Bueno, ok, pero para que sea más entendible, esos reinos, en vez de esos nombres, ¿no es cierto?, eran los de Rumania, Turquía y Bulgaria. Tomamos, Rosita. Ah, está bueno ese dato, sí, bueno. Claro, porque es más de nombres que conocemos.